La bruja. La experiencia que estoy por relatar la vivió mi abuela cuando ella era una niña. Ella tenía entre 8 y 9 años. Vivía en un pueblito en Tlaxcala. En noviembre son las fiestas patronales, así que la tradición es juntarse toda la familia y hacer de comer mole y carne. La mamá de mi abuela y una de sus tías estaban apuradas haciendo la comida, cuando de pronto llegaron unos compadres que venían de un pueblo más lejano, aproximadamente 1 hora de distancia. Los compadres, después de manejar tanto, tenían mucha hambre. Pero, como la comida aún no estaba lista, una tía se dirigió hacia ellos y les dijo: «Esperen un poco más, aún no hemos podido acabar». Los compadres se pusieron de pie y dijeron: «No se preocupen, regresamos en la noche», y después se fueron. Llegando la noche, los compadres nunca aparecieron, así que mi bisabuelo se llevó a sus 3 hijos mayores a la feria y mi bisabuela se quedó con 3 niñas más pequeñas. Entre ellas, una bebé de apenas 6 meses de edad que llevaba puesto un brazalete de plata que le había regalado un familiar. Más tarde, cuando regresaron de la feria, la familia ya se había ido y mi bisabuelo junto con sus hijos no podían entrar a la casa pues la puerta estaba atorada con algo. Mi bisabuelo le gritaba a mi bisabuela, pero ella no contestaba, así que decidieron tirar la puerta para poder entrar a la casa. En el momento que pudieron entrar, mi bisabuelo se dirigió hacia la habitación donde se encontraba mi bisabuela, y lo que encontró fue una escena totalmente triste y macabra. La bebé estaba boca abajo, tirada en los pies de mi bisabuela. Mi bisabuelo, bien preocupado, voltea a la bebé y vio que tenía mordidas y moretones por todo el cuerpo. Además de eso, no reaccionaba la bebé. Fue a revisar a mi bisabuela y ella estaba inconsciente. Tardó mucho en despertar. Al momento de reaccionar, muy triste, mi bisabuelo le preguntó qué era lo que había sucedido. Ella apenas abrió los ojos y lo primero que hizo fue levantarse preocupada buscando a la bebé. Cuando la vio, terminó en un llanto terrible. Mi bisabuela, después, más tranquila, contó que ella sintió que mientras estaba con la bebé, sus ojos le comenzaron a pesar tanto que no aguantaba más tenerlos abiertos. Se desvaneció quedándose en un sueño profundo y que de ahí no supo más qué sucedió. Al día siguiente, después del funeral de la pequeña, todos consternados la enterraron y cada quien se fue a su propia casa. Más noche, llegaron los compadres de la noche anterior a la casa de mi bisabuelo. Ellos no sabían nada de lo ocurrido, pues vivían muy lejos, y el transporte y la comunicación en ese tiempo eran muy escasos. Mi bisabuela estaba devastada e inconsolable. Ella se quedó en el cuarto encerrada sin salir, mientras mi bisabuelo recibía a los compadres. Se sentaron en la mesa y preguntaron: «Oigan, ¿y qué tal? ¿Cómo la pasaron anoche?». Mi bisabuelo terminó en llanto y les comenzó a platicar lo sucedido. Los compadres pusieron cara de sorprendidos al saber aquella noticia. La comadre se levantó de la mesa y se dirigió hacia mi bisabuelo para darle un abrazo de consolación. Mientras estaba ahí, algo cayó de la blusa de la comadre. Cayó al piso haciendo un pequeño ruido. Mi bisabuelo, como todo un caballero, se agachó para recogerlo. Al momento de agarrar aquel objeto, quedó helado al darse cuenta que lo que había caído era el pequeño brazalete que llevaba puesta la bebé. Mi bisabuelo volteó rápidamente a ver a los compadres muy molesto, pero ellos ya habían desaparecido como por arte de magia. Todos se asombraron al saber esto. Mi bisabuelo los buscó por todas partes, incluso fue hasta su casa, pero ellos habían desaparecido. Jamás volvieron a saber de ellos. Es una de tantas historias que me ha platicado mi abuelita, pero, sin duda, es esta la que más la ha marcado. Espero que les haya gustado. Historia de Maura Elena.
El fantasma del brujo. Contaré una historia que le sucedió a mi mamá en el año 2002 en la colonia donde vivía. Yo tenía tan solo 2 años de edad. Se decía que uno de los vecinos que vivía por ahí era un señor que hacía brujería, sobre todo magia negra. Este señor, por alguna razón, le tenía odio a mi mamá. Le echaba una especie de polvo blanco a los árboles que mi mamá tenía, y a los días comenzaban a secarse. Mi madre sabía que era él el culpable, pues todos los vecinos le habían comentado haber visto al señor cerca de sus árboles. Así que mi madre molesta fue a reclamarle. Al estar frente al brujo, antes de decirle algo, el brujo la interrumpió y le dijo que no se metiera con él porque se iba a arrepentir. Mi madre, impresionada por lo que le había dicho aquel brujo, solo le dijo que no quería verlo más husmeando por el jardín de su casa. A los meses el brujo murió por alguna razón que desconocemos, pero era una persona muy solitaria, que poca gente iba a verlo. A los días de su muerte, mi mamá comenzó a soñarlo. Este hombre la perseguía en sus sueños para después alcanzarla y ahorcarla. Mi madre siempre despertaba alterada. Un día mi mamá salió hacia el patio de la casa para tender la ropa, mientras que a mí me había dejado dentro de la casa. Dice que mientras tendía la ropa, comenzó a escucharme llorar tan feo como si me estuvieran haciendo algo malo. Mi madre se asustó tanto que soltó la ropa y corrió hacia adentro para ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando me vio, dice que estaba tirado en el suelo. Rápidamente corrió a levantarme, pero notó que tenía una marca de quemadura en mi brazo. No se explicaba cómo me había hecho esa marca, así que simplemente me comenzó a curar. Cada día que pasaba, mi salud empeoraba. De hecho, dice mi mamá que estaba tan desesperada que hasta pensó que me iba a morir. En una ocasión que mi madre me llevó al hospital, mi hermana se había quedado sola en la casa, y ese día vio una sombra de un hombre como si estuviera enojado y riéndose de ella, muy diabólicamente parado frente a la casa, a tan solo unos metros de ella. Mi hermana gritó y lloró tan fuerte que una de las vecinas la escuchó y fue a la casa a ver qué sucedía. Al escuchar la historia de mi hermana, se asustó y decidió llevarla a su casa para esperar a que mi mamá regresara. Al llegar mi madre, la vecina salió y le habló para que fuera a su casa y platicarle lo sucedido. Mi madre comenzó a platicarle sobre los extraños sucesos que estábamos viviendo últimamente, y la vecina decidió contactar a una señora que era medium. Al ir con la medium, esta le dijo a mi madre que el espíritu de un brujo nos estaba siguiendo, haciéndonos daño y sobre todo a mí, porque al parecer, este quería mi alma a cualquier costo. Ella me hizo algunas limpias para alejar aquel siniestro espíritu de mí, y después le recomendó a mi madre ir con un cura para que fuera a bendecir la casa. También le comentó que yo tenía que bautizarme para alejarlo completamente, porque si no, el espíritu regresaría. Mi madre, asustada, hizo todo lo que la medium le dijo. A los días nació un bebé en el vecindario, y mi madre se había enterado por vecinos que el bebé había fallecido unas horas después por causas desconocidas. También le dijeron que el bebé había nacido con una quemadura en el brazo. Mi madre se asustó, pues recordó que yo había tenido algo similar, pero nunca supimos si era lo mismo, aunque todo concordaba. Los vecinos tenían miedo de tan solo acercarse a la casa del brujo. Aún así, mi madre se preocupó tanto por la situación que atormentaba a los demás vecinos, que entró a la casa del brujo y notó que en una de las habitaciones habían varios muñecos, al parecer de vudú. Mi mamá procedió a echar agua bendita por toda la casa, y en el patio habían pozos con botellas de vidrio que dentro tenían fotos de varios vecinos, incluyendo el de mi mamá. Mi madre le habló a algunos vecinos y contactaron al padre para bendecir el lugar mientras oraban. Después de esto, el ambiente comenzó a tranquilizarse y la marca que tenía en el brazo
se fue borrando poco a poco al pasar los días. Algunos vecinos dicen ver el fantasma del brujo asomándose por la ventana de su casa, riéndose diabólicamente. Mi bisabuela Nahual. Cuando era niña, mi abuela nos contaba historias de terror que le habían sucedido a ella. Una de sus historias que nos contó fue esta que a continuación escucharán. Cuando mi abuela era más joven, vivía en un pueblito del estado de Veracruz. Resulta que su suegra, mi bisabuela, era Nahual. Al menos, eso decía toda la gente del pueblo. Al principio mi abuela no le tomaba importancia, pero con el paso del tiempo, comenzó a darse cuenta que cosas extrañas le sucedían. Mi abuelo era viudo cuando se casó con mi abuela, pues su antigua esposa murió misteriosamente. Cabe mencionar que con la difunta nunca tuvo hijos. Al principio, todo era normal hasta que mi bisabuela se embarazó por primera vez. A partir de ahí comenzaron los problemas. Tuvo en total 4 hijos, además de varios abortos involuntarios. Mi abuela llegó a la conclusión que su suegra tenía algo que ver en eso, ya que por las noches veía un guajolote de gran tamaño que entraba a su casa como si estuviera observándola. Además, mi abuela dice que en varias ocasiones tenía visiones de varias personas con máscaras raras. Estas daban vuelta alrededor de ella para atormentarla. La estiraban y empujaban. Mi abuela podía sentirlo en carne propia. Fue cuando comenzó a preocuparse y decirle a mi abuelo lo que estaba sucediendo. Mi abuelo no creía que su mamá fuera un nahual, pero sabía que era una mujer de carácter fuerte que no aceptaba a mi abuela, por lo que mi abuelo le reclamaba a su madre. Nos contaba que su suegra se le aparecía varias veces en formas diferentes de animales: serpiente, guajolote, burros y entre otros. Pero mi abuelita era muy valiente. Nunca se dejó intimidar por nada ni nadie. Y cada vez que se le aparecía algún animal extraño, ella agarraba su machete y comenzaba a corretearlo. En una ocasión, estuvo a punto de matar un animal, pero recordó lo que la gente del pueblo decía: que si matas a un nahual, todos sus pecados se le pasarán a la persona que lo mató. Así que prefirió no hacerlo. Por todo esto, mi abuelo peleaba constantemente con su mamá, y en una ocasión tuvieron una discusión extremadamente fuerte, donde ella lo maldijo diciéndole: de una raya blanca te han de levantar, y yo que soy tu madre, se me ha de cumplir. A los días mi abuelo apareció muerto en la carretera. Aparentemente, un auto lo había atropellado, y lo levantaron de las líneas blancas de la carretera. Dicen que cuando mi bisabuela vio a su hijo muerto, lloraba desconsolada y arrepentida de la supuesta maldición que le había hecho. Mi abuela quedó viuda desde muy joven, y al poco tiempo, ella y sus hijos más pequeños se fueron del pueblo a la ciudad. No volvió a ver a su suegra, pero por personas allegadas a mi abuela, se enteró que su suegra murió muy viejita. Cuando se acercó su final, un águila real que no saben de dónde salió, se le acercó pegándole muy fuerte en la cabeza. Dicen que así reciben su castigo. Mi abuela falleció hace algunos años, y siempre nos contaba con mucha tristeza todo lo que su suegra le hizo. Pero a pesar de todo, ella estaba muy orgullosa de que su suegra nunca pudo con ella. A pesar de que le hizo miles de cosas, ella jamás demostró miedo y siempre estuvo dispuesta a defender a su familia. A veces pensamos que todas las maldiciones de esa señora nos han alcanzado, ya que han pasado cosas trágicas en nuestra familia. Pero nosotros siempre nos encomendamos con mucha fe a Dios, y Él ha tenido misericordia. Por esta razón estoy muy segura de que los nahuales existen, y agradezco no haber conocido a mi bisabuela.